Unas pisadas tambaleantes irrumpieron en la vieja estación de tren, resonando con un eco fantasmal que hizo vibrar las paredes. La penumbra parecía tener vida propia, susurrando un peligro invisible. Bienvenidos a Entre Tinieblas, donde hoy les traemos hambre insaciable, los devora tiempo. De pronto, un destello cegador atravesó el andén y al parpadear, una mujer se dio cuenta de que varias horas habían desaparecido de su memoria. En su reloj, las agujas se habían detenido en el momento exacto de ese fogonazo, pero su cuerpo sentía el paso de un día entero. Un erizante escalofrío la recorrió. Algo indescriptible estaba consumiendo su tiempo, y no había forma de recuperarlo. Bajo la tenue luz de un foco parpadeante, la mujer buscó desesperada a algún guardia o incluso un barrendero que pudiera confirmar la hora real. Solamente encontró un silencio abrumador y un panel de horarios que parpadeaba sin sentido. Un leve murmullo irrumpía en la estación vacía, como si decenas de voces se superpusieran en un murmullo enloquecido. Sin atreverse a mirar atrás, avanzó hacia el pasillo que conducía a la salida, pero un viento helado le arañó la mejilla. Justo en ese instante, notó de reojo una sombra distorsionada en la pared. Era alta y parecía vacilar entre la forma humana y una criatura famélica con brazos largos. Sintió cómo su sangre se congelaba. Aquel ser, o lo que fuese, estaba hambriento, y esa hambre se dirigía directamente hacia el latido de su vida. Un crujido seco rompió el silencio. Al girarse, descubrió que la sombra ya no estaba en la pared, sino desplazándose sobre el suelo como un charco de oscuridad que buscaba acercarse a sus pies. Paralizada por el pánico, intentó correr, pero sus piernas apenas respondían. Cada paso se sentía pesado, como si la misma atmósfera le robara las fuerzas. El panel de horarios parpadeó con violencia, mostrando horas imposibles, 3 y 12, 7 y 49, las 12:00, las 25 y 67. Su cabeza empezó a doler, percibiendo que la realidad se fracturaba a su alrededor. Un coro de risas huecas, tal vez de más entidades como aquella sombra, resonó a lo lejos. Comprendió que estaba atrapada en un terreno donde el tiempo y el espacio eran moldeados por esas criaturas insaciables. Desesperada, logró escapar al exterior de la estación, pero el aspecto de la ciudad la descolocó. Las calles estaban desiertas y los pocos relojes urbanos que aún funcionaban marcaban horas diferentes. Un semáforo roto titilaba una luz verde que nunca cambiaba, mientras que el aire cargado de un aroma metálico sugería que algo antinatural se cernía sobre el lugar. Pese a la inquietud, continuó su marcha y encontró una cafetería con la puerta entreabierta. Entró esperando hallar refugio, mas el local estaba vacío y los menús mostraban precios exorbitantes que parecían de otra época. A su lado, un muro decorado con fotografías antiguas revelaba rostros borrosos, como si el paso del tiempo los hubiera devorado. Sintió una punzada. ¿Acaso esas criaturas también borraban recuerdos y rostros? Una radio encendida detrás del mostrador emitía estática mezclada con fragmentos de voces alarmadas. Si alguien... escuche, los devora tiempo. Entonces, un zumbido apagó la señal, dejando solo un punzante silencio. De reojo, notó que su reflejo en el espejo de la pared parecía parpadear, desapareciendo por fracciones de segundo. Sentía como si su propia existencia se diluyera. Tomó una taza del mostrador buscando aferrarse a algo tangible, pero se le resbaló de las manos, estrellándose en el suelo. En ese espejo fugaz percibió el mismo contorno esquelético que había visto en la estación y comprendió que aquella criatura no era un ente aislado, sino una legión de sombras que pululaban por la ciudad, hambrientas de tiempo humano.
Sin pensarlo dos veces, salió de la cafetería y corrió hacia un edificio alto que se asomaba en el horizonte, con la esperanza de encontrar un punto de observación. Mientras ascendía las escaleras, sintió la presencia de algo siguiéndola. Un murmullo acompasado que imitaba el arrastre de cadenas. A medida que subía, los pasillos parecían alargarse infinitamente, como si no existiera un final. De vez en cuando, una puerta abierta ofrecía vistas imposibles. En una habitación, la gente dormía como en un suspiro congelado. En otra, un reloj gigante colgaba del techo, marcado por arañazos que parecían señales desesperadas. Cada vez que parpadeaba, perdía noción de minutos o tal vez horas. Sujeta tu conciencia, se repetía intentando conservar la cordura. Al alcanzar la azotea, se encontró con un panorama de pesadilla. La ciudad mostraba luces encendidas aquí y allá, pero no había ni un alma transitando. Sobre los edificios parecían flotar sombras que abrían sus fauces. Un aullido mudo inundó el aire, como el grito de algo antinatural. Al mirar el cielo discernió una luna deformada, rodeada de cráteres que no recordaba haber visto antes. Sintió entonces que el piso se bamboleaba bajo sus pies. De la nada, un soplo gélido la empujó al borde de la cornisa. Al asomarse, comprendió la magnitud del horror. Docenas de figuras esqueléticas reptaban por las calles, absorbiendo el tiempo de todo objeto y rincón que tocaban, dejando un rastro de caos y vacío. Un repiqueteo metálico la sobresaltó cuando un reloj de pie, de aspecto vetusto, apareció casi materializándose en el centro de la azotea. Sus manecillas giraban hacia atrás, aceleradas, como si devoraran los minutos. De pronto, el péndulo se detuvo y vomitó una nube oscura que se disipó para revelar una silueta alta, famélica, con ojos voraces. Sus brazos se extendían hasta convertirse en filamentos que parecían husmear la vida en busca de su esencia temporal. Cada fibra de su ser gritaba que corriera, pero sus músculos no respondían. Aquella criatura se acercó, y en cuanto la tocó con un filamento, sintió un jalón interno. Su visión se nubló, y todo se volvió un torbellino de segundos, horas y días. Despertó en una calle diferente, con la ropa empapada por la lluvia que no recordaba haber presenciado. Miró su reloj de pulsera. Estaba detenida en la misma hora en que había iniciado todo. A su alrededor, las sombras continuaban su cacería silenciosa, como lobos ansiosos por engullir las horas ajenas. Con el corazón agitándose, se obligó a caminar. Avistó una pequeña tienda iluminada. Se adentró en ella buscando ayuda, pero al empujar la puerta, encontró a un anciano sentado tras el mostrador. Él apenas levantó la mirada, pero pronunció: «Llegaste tarde. Todos llegamos tarde cuando ellos acechan». Al oírlo, sintió un filo de terror, pues ese anciano era la misma persona que había visto en una foto antigua de la cafetería, idéntico y sin rastros del paso del tiempo. El anciano la invitó a sentarse y le ofreció un cuenco de caldo humeante. «Los devoratiempo ya han consumido a muchos en este pueblo», confesó con un susurro quebradizo. «Nadie sabe de dónde surgen, pero se alimentan de los lapsos que no valoramos». Con cada palabra, la mujer sentía que un vértigo se apoderaba de su mente. El anciano continuó: «Para protegerte, debes encontrar un ancla, algo que te conecte con tu tiempo real». Al pronunciar esa última palabra, las paredes de la tienda se estremecieron y él se disipó ante sus ojos como si nunca hubiera existido. Comprendió que estaba al borde de perder la cordura, de ser devorada por completo, y esa idea la impulsó a aferrarse a su propia respiración, contándola segundo a segundo. Con renovada determinación, se lanzó a las calles, intentando encontrar un objeto que representara su vida antes de aquel caos. Recordó su agenda personal, oculta en un cajón de su casa a unos cuantos minutos de allí.
El trayecto se convirtió en un laberinto distorsionado. El firmamento parecía derretirse y los edificios se inclinaban con ángulos imposibles. Escuchaba susurros incesantes y notaba que partes de su memoria se deslizaban entre sus dedos. Al llegar a su hogar, forzó la puerta y corrió hasta la habitación, recuperando su agenda con temblorosas manos. Al aferrarse a ella, sintió un leve calor que espantó por un instante a las sombras hambrientas. A lo lejos, un último aullido resonó en la calle, preludiando que la batalla contra el olvido no había terminado. Mientras sus dedos se cerraban sobre aquella agenda, la mujer percibió un chisporroteo eléctrico, como si los segundos regresaran a su cauce. Los devoratiempo se replegaron, dejando tras de sí un silencio incómodo, casi eterno. Sin embargo, la ciudad no volvió a ser la misma. Bienvenidos sean a esta experiencia aterradora de Entre Tinieblas. Si este viaje les ha erizado la piel, no olviden dar like, suscribirse y compartir el canal con otros buscadores de lo desconocido. Dejen en los comentarios sus historias sobre momentos perdidos o instantes que parecieron desvanecerse. Recuerden, mientras el tiempo fluya, ellos acechan, esperando un descuido.